Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Hay personas que son como la punta de un iceberg. Valen más por lo que callan que por lo que cuentan, aunque lo que cuenten sea fascinante. Más aún cuando se han curtido en la clandestinidad y han bailado en el filo de la ley, o lo han traspasado ampliamente. Así es nuestro invitado de hoy, un concentrado de agudeza, inteligencia e instinto de supervivencia de quien sabe lo que es pasar hambre. En la cárcel no fue por casualidad. Personaje fascinante y de mil oficios, contrabandista, atracador, falsificador, para unos un Robin Hood y para otros un delincuente. Este navarro, hijo de labradores de Cascante, consiguió además estafar al principal banco de América, al Citibank. Pero por encima de todo él se considera albañil y, por supuesto, anarquista, porque siempre he hecho lo que he querido. Así se define Lucio Urtubía Jiménez. Tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido. Iba a robar olivas, yo iba a robar fruta, no tenía ni pan ni alpargatas, pero tenía una familia muy rica. Carlistones, por parte de mi abuelo, reaccionarios. Mi padre hizo bastante cárcel. Las personas son lo que son por lo que hacen. ¿Te puedo decir algo? A ver. Es que me da vergüenza decírtelo. A ver. Eres muy guapa. Tengo dos hijas, una, Julieta, y otra hija también, que nació en otras condiciones. Hijo mío, tú que tienes cojones, mata a tu padre. Cierto día fui con la intención de cortarle la cabeza a la mujer del banco. Mi madre, cuando más tarde le decían, tu hijo ha hecho esto y lo otro, y ella contestaba, mi hijo es un ángel. Las primeras cosas que hago de expropiación es con las armas de Kiko Sabater. Era como el enemigo público número uno, ¿no?, del régimen franquista. Me orinaba en el pantalón. Entramos en el banco a las 4:28, cerramos la puerta por dentro y nos sale bien. A las 5 menos cuarto salgo millonario. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? ¿Qué ganas tenía de saludarte? Pues mira, mucho gusto, yo también. Y además te tengo que dar las gracias porque has venido de París para estar con nosotros en este programa de todos los apellidos vascos. Pues este es mi pueblo, aquí nací. Venga, pues vamos a hablar de él, ¿te parece? De acuerdo. Vamos. ¿Sueles venir a menudo a Cascante, a tu pueblo? Durante muchos años no venía, o cuando venía, venía clandestinamente, pero ahora vengo en cualquier momento, sí. Pero yo tengo entendido que tú has llegado a odiar este pueblo. Hombre, es que mi infancia fue horrible. Yo odiaba porque yo no conocí en mi tierra y el País Vasco y Navarra más que odios, injusticias y crímenes. Yo no tenía ni pan ni alpargatas, pero tenía una familia muy rica. Para mí aquella pobreza fue mi riqueza. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido, a la Iglesia, a la propiedad privada y al Estado. Si te parece, vamos a empezar por el principio, por esa familia que te da unos apellidos. Lucio, ¿tú te acuerdas de tus primeros 8 apellidos? ¿Sabrías decirme cuáles son? No sé, o sea, mi padre, pues claro, pues se llamaba Urtubía. Urtubía, espera, y vamos mi a padre, apuntar, Urtubía. Pues, sí. ¿Tu madre? ¿Cómo se apellidaba? Jiménez. Jiménez. Bueno, ya vamos, 2. Ochoa. Ochoa, el tercero. Y mi madre García. García, ya vamos 4. Sí. Y bueno, yo creo que no me acuerdo más, pues eran de Cascante. Mi padre, Amadeo Urtubia, que era carlista, y mi madre, Asunción Jiménez, liberal. Mi padre hizo bastante cárcel. Cierto día en la iglesia se lió a tiros contra los liberales. ¿Tu padre? Mi padre, sí. Hizo bastante cárcel y salió, y cuando vino aquí era socialista y le hicieron secretario de la Unión General de Trabajadores. Sí. O sea, que le hicieron socialista en la cárcel. Sí, la cárcel lo hizo socialista. ¿Y los abuelos? ¿Cómo se llamaban los abuelos? Mi abuelo paterno se llamaba Doroteo
y su mujer se llamaba María. Sí, eran de aquí también. Yo nací en una casa muy pobre con mis padres y muy vigilada, y mi abuelo, para que no se metiera nadie con nosotros, nos hizo venir a vivir con él. Y buscáis refugio en su casa, por así decir, ¿no? Sí. De los otros abuelos, el abuelo y la abuela maternos, ¿te acuerdas quiénes? Sí, María, la abuela, que yo la conocí muy bien, y el abuelo Claudio, que yo no lo conocí. Estos eran los administradores de una familia riquísima de aquí y muy honrados. O sea que podríamos decir que la familia tuya es 100% de la Ribera. De la Ribera, de aquí, sí, sí. Carlistones, por parte de mi abuelo, reaccionarios, aunque eran buena gente. Y mi madre liberal, pues era de otra forma, sí. Mientras paseábamos por Cascante, Lucio nos demostró lo fresco que tiene su pasado, convirtiendo su ayer en hoy. Muchas de estas alcacias fui yo quien las planté. Me ponían multas de 1 duro y mi madre, no teníamos pan, ni para pan ni para alpargatas, no iba a pagar las multas, mi madre. Y entonces me llevaban a la cárcel de Tudela, preso, como si yo fuera un malhechor, y si no, pues tenía que venir aquí a plantar. Y planté, pues muchas de estas alcacias fui yo quien las planté. O sea, el pago era hacer trabajos para la comunidad y en aquel momento era plantar los cepellones de estas acacias. Y ahí están. ¿Quién iba a decir? O sea, que Lucio, el bandido iba a tener todas estas cosas. ¿Y qué es lo que, qué fechorías, qué cosas malas podría hacer un chiquillo como tú para ir a la cárcel? ¿Qué es lo que hacías? Pues yo iba a robar olivas, yo iba a robar fruta, yo iba a robar lo que había colgado en las ventanas. ¿Robabas para comer, Lucio? Para comer, y para nosotros, para los jóvenes. Había una ermita San Antonio, y había las monedas que echaba la gente en la ermita, y yo, sí, pues yo las cogía como podíamos con una caña. 1000 pequeñas travesuras que no son nada, ¿comprendes? ¿Y tu madre qué pensaría? Porque sufriría mucho viendo cada vez que te llevaban a la cárcel de Tudela. Hombre, porque algo habrías claro, hecho. mi madre cuando más tarde le decían, tu hijo ha hecho esto y lo otro, y ella contestaba, mi hijo es un ángel. Mi familia, mi madre y mi padre me han dado lo que soy. Y tú has dado al pueblo de Cascante una avenida de acacias. Exactamente, sí. Esta es la casa de mi hermana Pili, y aquí es donde vivimos todos los hermanos. Hubieron 2 que nacieron aquí, mi hermana Ángeles y mi hermana Pili. La casa no era así, antes era de tierra, de adobe, y había, por ejemplo, toda la fachada estaba llena de agujeros de los gorriones. ¿Se hacía vida de vecindad? Que si sacabais las sillas aquí fuera, sí. Se hacían tertulias. Por las noches mi padre sacaba una cortina y nos poníamos aquí varios chiquillos del barrio con mi padre y nosotros, y mi padre nos contaba cuentos de los que había aprendido él en la cárcel y todas esas cosas a los chiquillos. Luego esto no estaba cementado, la calle era de tierra, había, pues durante el día había las cabras por aquí que iban para guardarlas en el prado, y aquí había, por ejemplo, siempre un grupo de mujeres que jugaban a las cartas continuamente, a la bresca y al guiñote y a todas esas cosas. ¿Incluso cantabais o qué? Cantábamos, sí. ¿Ya te acuerdas las canciones que cantabais? A ver si me viene. Me llaman la bien pagado, porque tu amor yo compré bien pagado, y a ti te supe dar por un puñado de parné. Me llaman la bien pagado. Bueno, esta era una de las canciones que cantaba mi padre. ¿Te puedo decir algo? A ver. Es que me da vergüenza decírtelo. A ver. Eres muy guapa. ¡Hola, bien! Lucio. Venga. Bueno, a esto se le llama aprovechar las oportunidades. Estoy separado de mi mujer, pero nos queremos mucho. Ella me ha dado una hija, tengo nietos y, claro, pues en mi vida tengo una vida rica, comprendes, porque me conformo con lo que tengo y tengo una actividad a 84 años que es todo.
Y dime, ¿cómo es esa historia de amor entre Lucio Urtubía y la que fue tu mujer, Anne, y madre de tu hija? Porque Hombre, ella era pues, una burguesa de París. Burguesilla, sí, burguesica, sí. Distinta a mí porque ella era católica, burguesa, francesa, de todo lo contrario, estudios superiores, de todo lo contrario a mí. Y de esa unión nace una niña. La Julieta, sí. Lucio, ¿tú has podido disfrutar de tu familia o esa vida que has llevado Sí, yo he sido, no te ha permitido? o sea, yo no tengo envidia a nadie, ¿comprendes? Yo he vivido lo que he querido. Un mensaje para ti, bueno, que sepas que aunque hayamos estado mucho tiempo enfadados, momentos de conflicto, nunca he dejado de respetarte y de pensar que eras un gran hombre. ¿Por qué? Pues porque has sido coherente con tus ideas, has luchado toda tu vida por la democracia, por la libertad, por el anarquismo, en contra de la injusticia y has ayudado a mucha gente jugándote la vida y la libertad. Creo que lo más importante es que has hecho todo eso sin ánimo de lucro y sin sangre en las manos. Tú, la mamá y la tía Satur me habéis inculcado que nadie es más que nadie y que las personas son lo que son por lo que hacen y no por lo que dicen o con lo que pretenden ser. Por lo tanto, pues tú has demostrado quién eras y por ese motivo te quiero. Esta es mi hija. Sí, no sabía. Hostia, lo habéis hecho sin decirme nada. Sin decirte nada, claro, si no era sorpresa. ¿Qué te parece? Dice que te quiere. Hombre, claro que sí, yo quiero a mi hija, quiero a mis nietos, ¿cómo no voy a querer? Nosotros también te queremos. ¿Quiénes son? Hugo, Luca y Luna. Luna, la pequeña. Sí, son muy majos. Le acabamos de escuchar a Julieta hablando de desavenencias, de distancias. No son fáciles las relaciones entre gente de la misma sangre, ¿no? De gente que se quiere. Yo he tenido siempre a Anne conmigo. Ella me ha acompañado en mil cosas. Ella se ha jugado la libertad, ha ido a la cárcel, pero es muy difícil llevar una vida de luchar, exponerse uno su libertad y mil cosas, viviendo con una familia. ¿Tu hija Julieta conoce Cascante? ¿Ha venido aquí? Sí, viene mucho, tienen el piso arriba. Sí, vienen con los también? chiquillos, sí, desde pequeña siempre, sí. Y los chiquillos estaban pues muy contentos de venir aquí todos los veranos, claro. Tengo dos hijas, una, Julieta, y otra hija también, que nació en otras condiciones. Mis hijas las quiero con locura las dos. Pero la otra no vive conmigo, no ha vivido conmigo, pues el destino nos ha hecho de otra forma. Cuando yo estaba buscadísimo por las policías, yo estaba en casa de alguien, y ahí pues nos enamoramos y nació la chiquilla esa. Y la mujer esa, la madre de la otra hija, pues cierto día me dijo, mira Lucio, ella hubiera querido que yo me separara de Anne, ¿comprendes? No pudo conseguirlo y entonces me dijo, mira Lucio, yo quería tener un hijo con alguien que valiera la pena, ya tengo mi hija, no te necesito para nada, y me puso en la puerta. Lucio, no sabes cuánto te agradecemos tu sinceridad y que hayas querido compartir con nosotros aspectos de tu vida que mucha gente no conoce. Vamos a hablar de tu familia, Lucio, de la tuya, los que vivíais aquí en Cascante. Un matrimonio y 6 hijos. ¿Cómo era esa familia? Mi padre era muy trabajador, pero el hombre pues pasaba sus ratos en la taberna cuando terminaba con un pedazo que se ponía un pedazo de bacalao en la faja e iba a tomar un vaso, ¿comprendes? Pero mi madre, os dais cuenta lo que es en aquella época sin nada, que nos vestían, la fuerza, el coraje de aquellas madres, para darnos de comer, de beber, vestirnos, sin tener nada. Nosotros comíamos todos en la misma fuente. Era una fuente y comíamos lo que podíamos todos. ¿Qué os preparaba? Pues a base de patatas particularmente, comprendes, de todas las formas. Yo jamás me senté en la mesa sentado como todo el mundo. Yo siempre me senté con las piernas hacia afuera para salir corriendo, porque todos los días había gente que venía a quejarse a mi padre de las pequeñas cosas que hacía.
Y aquella gente pues venía todas las noches a quejarse, señor Amadeo, que Lucio ha hecho esto, señor Amadeo, que ha hecho el otro. Y mi padre estaba tan cabreado que me tiraba con lo primero que tenía, me tiraba con pan, me tiraba con todo lo que quería. Por eso yo nunca me senté de frente de la mesa. Siempre preparado para salir corriendo. Siempre para salir corriendo. ¿Y había días que no había para comer? Se las arreglaban las madres, o sea, con una legumbre, o sea, de berza, de coliflor, de lo que podían encontrar. Cuando venía de la escuela, yo jovencico, mi madre me esperaba en la ventana y ella me decía, tu madre ha hecho, sube, hijo mío, he hecho las patatas como nadie las hace. Y era la tercera vez del día que me hacía patatas, la pobre mujer. Vivíamos muy pobremente y yo iba a buscar pan y la panadera pues no me daba. Dice, tu madre no me ha pagado delante de la gente, tu madre no me ha pagado. Y yo venía a casa llorando y le decía, madre, no me mande más a buscar pan, la panadera no ha querido darme. Época difícil, los años 30 del siglo pasado. En menos de una década, el precio de la barra de pan subió casi un 40%, y otros ingredientes básicos, como el bacalao, el tocino, las legumbres y las patatas, también se encarecieron enormemente. Pero el hambre no fue el único padecimiento. Mi padre, del día a la mañana, le anunciaron que tenía un cáncer. En el hospital de Pamplona me dijo, vas a ir a ver al tío Pablo y que te preste los 1000 duros, que le había dicho. Vine y le dije al tío Pablo que cómo estaba mi padre y me dijo mi tío Pablo, no tengo. Vino mi padre de Pamplona, tenía unos dolores mortales. Me llamaba y decía, hijo mío, tú que tienes cojones, mata a tu padre. No sabes los dolores que tengo, ni a mis enemigos les deseo lo que yo tengo. Y en esas condiciones, cierto día fui con la intención de cortarle la cabeza a la mujer del banco. ¿A la cajera del banco? A la cajera del banco. Ella estaba dentro contando sus billetes y todo eso, sus pilas de billetes, y de fuera se veía. Yo había visto las pilas que tenía de dinero. Ella estaba cuadrando la caja del día. Exactamente, sí. Y claro, fui 2 intentos y 2 veces fracasé. Yo no estoy por matar a nadie. Tuve la suerte de no hacerlo. Si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese cortado la cabeza a la mujer, en 24 horas me hubieran detenido. Hubiera sido garrote vil, ¿comprendes? El garrote vil. No teníamos ni una pastilla de aspirina, entonces no teníamos nada. ¿Y tú querías dinero para paliar los dolores de tu Exactamente, para comprar medicinas y para comprar lo que hacía falta. Estaba sufriendo. Ese era mi padre, ahí lo tienes. No poder hacer nada ante el sufrimiento de tu padre debe de ser terrible, y más cuando el único obstáculo es el dinero. Yo no saludo a los criminales. Ustedes son los criminales con las guerras y con los dólares. ¿A quién acusaba Lucio tan duramente? Y pagaron lo que se les pidió. Y en el servicio militar, yo que no había tenido camisa, como digo, del día a la mañana en el almacén veo miles de camisas, miles de pantalones, miles de botas, veo todo. Empecé a robar con los responsables del almacén. ¿Cómo sacabas aquello del cuartel? Bueno, pues con los cubos de basura. En los cubos de basura y de las cosas que quedaban en la cocina, comprendes, las tapaba con ciertas basuras y las sacaba. Vida dura, la de Lucio, que fascinó lo suficiente a José Mari Goenaga y a Aitor Arregui como para rodar un documental que ahonda en su trayectoria vital. Ya tenía como ciertas actitudes un poco antisistema, ¿no? Y fue ya cuando fue a París, que se fue, digamos, huyendo de... había cometido alguna fechoría aquí en el servicio militar, se fue a París donde vivía su hermana y allí es donde conoció un poco a todos los exiliados, ¿no?, anarquistas, y un poco empezó a frecuentarlos para aprender francés, etcétera, y fue donde empezó un poco a querer un poco también contribuir en la lucha contra Franco desde el exilio. Y al principio empezó con atracos. Una figura muy importante de su vida fue Quico Sabaté, que en ese momento era como el enemigo público número 1, ¿no?, del régimen franquista, y a través de él no entró un poco en el mundo de los atracos de bancos, o sea que él casi desde el inicio tuvo muy claro que los bancos eran para él el enemigo, ¿no?
Además de ser uno de los máximos exponentes del anarquismo y la guerrilla urbana, el catalán Quico Sabater se convirtió en un mentor para Lucio, con quien compartió piso durante años, guiándole a través de la ideología y las acciones del movimiento. Vino a casa con sus armas, su metralleta, su 1143 y la famosa navaja. ¿Qué hiciste con las armas? ¿Las escondiste? No, era para guardárselas. Y cierto día me puse un poco de maquillaje en las arrugas que tengo, con unas gafas. A las 4:28 entramos en un banco. Sí. Apagamos las luces, ponemos a la gente como pudimos. Yo, un desgraciado que no conocía París, que no sabía ni una palabra, con otro igual que yo, entramos en el banco. A las 4:28 cerramos la puerta por dentro y nos sale bien. A las 5:45 salgo millonario. A ver, escúchame, ¿me estás relatando un atraco? Un atraco. ¿A mano armada? A mano armada. Ese es el primer atraco que hago. Yo tuve la suerte de que me saliera bien y continué haciendo. Quico ya no está, pero hay una persona, que es su hija, que te manda este mensaje. Mira a ver si lo puedes leer. J'ai du respect et de la sympathie. No puedo leerlo, sí. Nous nous sommes rencontrés a Saint-Celon, y aquí es donde muere el Saint-Celon el 24 de enero. Lors du débat, Quico Sabater un vit à la resistencia clandestina et j'ai été très touché par les propos chaleureux et très justes à l'égard de mon père. Sí, la hija. Venía Quico Sabater, ¿ves? Es un saludo de su hija, Alba. Sí, es que... Con mucho cariño para ti. Sí, es que, ya os digo, nada es mío, o sea, yo no sé el porqué. Yo no sé el por qué he tenido y tengo la suerte que tengo. ¿Estás emocionado leyendo las palabras de Alba? Claro, como no voy a estar emocionado, me acuerdo de Quico Sabater, que yo le renegué, no quería que viniera, ¿comprendes? Participé con él a varias cosas. Y él es para mí el que, con las primeras cosas que hago de expropiación es con las armas de Quico Sabater. No me gustaba expropiar, porque el ir con la metralleta y ponerle la metralleta a un empleado no es agradable. Me orinaba en el pantalón, lo digo en todos los sitios, me orinaba. Yo tuve la suerte de no matar a nadie, pero podía haber matado o podían haberme muerto, ¿comprendes? Eso no es. Cuando descubrí que podíamos conseguir dinero con las falsificaciones, para mí fue otra cosa. Falsificación de documentos, DNIs, permisos de conducción y pasaportes. Estamos hablando de los 60, 70, sobre todo los 70, París, cuando hay mucha gente exiliada, mucha gente que proviene de dictaduras o gente que viene también de grupos armados, que ha practicado la violencia. Es como una especie de espacio en ebullición, ¿no? Y ahí conoce a mucha gente, y mucha gente que para él está necesitada de identidades nuevas. Ahí con ello pues ya nos servimos para alquilar coches, para alquilar pisos, para abrir cuentas, para 1000 cosas, ¿comprendes? Y porque vosotros con esos documentos lo que hacéis es dar una segunda oportunidad a gente que estaba clandestina, claro, a gente que estaba exiliada. La gente que venía, que fueran de donde fueran, o sea, una vez de que tienes todo eso, pues eran miles de documentos los que habíamos fabricado, ¿no? Gracias a su encuentro con el histórico anarquista y falsificador Laureano Cerrada, Lucio descubrió con alivio otra vía para golpear con más fuerza al sistema y echar una mano a exiliados que temían por su vida. Montones de gente en aquella época, de argentinos, de vascos, de Acción Directa, de italianos, de todo, de anarquistas de todos los sitios. Esta persona está muy agradecida a que le... ¿Quién es este? Hola Fermín, te llamo Fermín porque es el nombre de guerra con el que yo te conocí. Y te conocí precisamente porque tú me falsificaste el pasaporte cuando yo me escapé de la cárcel en Barcelona, pude pasar la frontera y tú me acogiste en París bajo este nombre falso. Hasta muy tarde no supe que te llamabas Lucio y otras cosas. Te agradezco siempre muchísimo, es todavía en mi corazón, por estas fantásticas falsificaciones que me hiciste y por la acogida que tuve en París en aquel momento tan difícil para mí. Espero que te conserves bien. Tienes un abrazo, aunque lejano, de tu amigo Alberto. Sí, tu amigo Alberto Boadella, una de las personas a las que facilitasteis. Sí, y eso, o sea, es más... Te ha llamado Fermín. Sí, ¿Por qué? Porque ahora yo me llamaba Fermín, como está puesto ahí.
Este era tu documento nacional de identidad. Este era uno de los documentos. Uno de los falsos. ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos carnes llegaste Hombre, a tener? pues los que necesitaba, si quería cambiar de nombre, cambiaba. Por ejemplo, ¿cómo te llamabas? Aquí Fermín. Fermín, siempre Fermín. ¿Siempre Fermín? Fermín, sí, pero los apellidos eran otros. Aquí, por ejemplo, eres Gil Munarriz. Fermín Gil Munarriz. ¿Y qué otros apellidos te ponías? Hombre, pues Martínez o Fernández o cualquier otro. ¿Y siempre Fermín? ¿Por qué? ¿Por Fermín, San Fermín? ¿O por qué? San Fermín, sí. Hay un momento en el que das un salto más grande y empiezas a falsificar travel checks. Sí. Entonces nadie tenía visas tarjetas Visa en el bolsillo, era la forma de viajar por el mundo. Sí. Con unos cheques. Exactamente. Dijimos, pues vamos a hacer el Traveler Check de la Ford National Citibank, 70.000 sucursales en el mundo, el banco mayor del mundo, y bueno, pues vamos a ver si podemos hacerlo. Con un pasaporte falso iban a un banco, abrían una cuenta y le daban un talonario. De ese talonario sacaban muchas copias, ¿no? Los cheques llevaban como su numeración, etcétera, y entonces deciden, bueno, si nos desperdigamos por toda Europa, ¿no? Cada uno con un cheque con la misma numeración y con una identificación falsa, podemos hacer que todos a la vez se cobren de un mismo cheque con una misma numeración, ¿no? Pues X dinero, lo que valiese ese cheque, en muchas partes del mundo, ¿no? Pues iban por parejas, uno esperaba afuera para vigilar un poco. Primero Lucio siempre dice que él era el primero, ¿no? En pasar la prueba, ¿no? Y si él pasaba y veía que no había ningún problema, ya daba aviso al resto de parejas para que procediesen al intercambio. Y ese equipo, perdona Lucio, de 30 personas que tenéis distribuidas por las distintas capitales, en ese momento, a esa hora, ¿cuánto dinero podíais sacar? Hombre, pues cada uno eran varios días. En aquella época, pues cada equipo se hacía 25 o 30 en el día, sucursales, ¿comprendes? O sea, la Ford National Citibank reclamaba montones de millones de dólares, ¿comprendes? La distribución se hacían tres partes. Una parte para el que entraba en el banco y dos partes, una para las familias y los presos y otra parte para la infraestructura. ¿Familias y presos de cuántas causas? De todo lo que podíamos, de la gente que conocíamos y abogados y cosas de esas. Se supone que a través de algún chivatazo que llegó de España le tendieron como una especie de trampa y fue arrestado, ¿no? En el 80, yo creo. Y digamos, la cuestión fue que a pesar de que él estuviese en prisión, los cheques seguían apareciendo, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Él era un poco la cabeza pensante, pero ahí había todo un entramado de gente, ¿no? Pues que seguía funcionando, ¿no? Entonces, claro, Citibank se encontraba desarmada, ¿no? Dice, bueno, pues sí, él está en la cárcel, pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? Necesitamos esas placas, ¿no? Y digamos que Lucio siempre ha sabido esconder muy bien las cosas que le dan fuerza, ¿no? En cierta forma, y yo creo que esas placas fueron un poco su pasaporte a la libertad, ¿no? Y a poder negociar. Pues se llega a la negociación y fui a saludar a la Ford National Citibank y le doy la mano y no me saluda y me dice con un desprecio así: yo no saludo a los criminales. ¿Te dijo? Sí. Yo le digo, me cago en Dios. Así. Yo no soy un criminal. Ustedes son los criminales con las guerras y con los dólares. Ustedes no saben más que matar gente por dólares y con dólares. Ustedes son los verdaderos criminales. Yo soy hasta desertor del ejército. Yo soy incapaz de matar a nadie. De todas las formas, si quieren que se solucione el problema, lo podemos solucionar. Pero ustedes darán, los tenemos aquí, ustedes darán lo que se les pida. Nosotros les daremos lo que tenemos, pero ustedes darán lo que se les pida. Para ellos, o sea, qué escándalo, ¿comprendes? No solo les habíamos estado jodiendo durante cierto tiempo, sino que además llegamos a la negociación, pero la negociación dando, ¿comprendes? Y aceptaron la negociación. Lucio pues tiene una inteligencia, digamos, muy instintiva y sabe rodearse de gente muy importante, porque ahí donde le ves, pues bueno, tiene sus contactos en el gobierno francés, contactos grandes, a la altura, pero bueno, cerca del presidente, digamos. Entonces, bueno, pues se supo rodear
pasó sus malos momentos, obviamente, pero se supo rodear de gente poderosa y esa gente, digamos, promovió una negociación antes que un juicio, porque en un juicio nunca sabes dónde va a acabar el tema. Se juntaron a negociar, ellos, digamos, fueron con espíritu pues de dialogante y de decir, vale, nosotros te damos la libertad, tú nos das las placas, pero ahí también parece ser que Lucio les dijo, no, me dais la libertad, pero además me vais a dar X dinero, ¿no?, para, bueno, ciertas causas. Y pagaron lo que se les pidió. Y esa es mi riqueza hoy día. ¿Cuánto les pediste? Un montón de millones. Eso no nos vas a decir. Unos 40 millones de francos de la época, sí. Bueno, no sé, no lo digáis, no sea que me pidan un daño, sí. Seguro que era más. Sí. Pero eso es verdad. Eso era verdad y fue así. Fue así. ¿Tú le entiendes a tu abogado que se sintiera como protagonista de una película? Protagonista. Un albañil de Cascante, sí, poniendo en jaque a un banco. Ni yo mismo me lo creo. Os lo digo de todo corazón. Ni yo mismo me lo creo lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Tú que eres de Guernica, si yo no hubiera conocido a Roland Dumas y a Thierry Fagan, mi amigo, pues yo estaría pudriéndome en la cárcel o a lo mejor me hubieran hecho desaparecer, porque es fácil darle 5.000 francos a cualquiera para que te haga la fiesta, ¿comprende? Como ocurre siempre. Lucio no pudo tener mejor seguro de vida que un buen abogado, además de amigo, como Thierry Fagan, y un exministro y expresidente del Tribunal Constitucional francés, como fue el socialista Roland Dumas. Lucio, y con todo lo que ha pasado, ¿tú has tenido problemas éticos por todo lo que has hecho? Qué chorradas. ¿Cómo voy a tener yo? Eso es un honor. Y todo el mundo que pudiera hacerlo lo haría. Lo que pasa es que no tienen ovarios para hacerlo, o no tenemos ovarios para hacerlo. Pero qué honor estafar al Banco Mayor del mundo, un desgraciado como yo. No es mío, es de todos los pobres, y es para todos los pobres, y eso es lo que hay que hacer. Hay gente que no se puede creer que después de haber estado manejando tanto dinero, todo fuera para la causa. Pero es gente pobre, es gente pobre. La riqueza no es solo lo económico, no es. Para mí la riqueza es el hacer. Y el ser humano es lo que es por lo que hace. Hay quien dice, seguro que se quedaría con dinero. A nosotros nos dijeron, algunos sí tenían esa sospecha, nadie lo ha corroborado y sí que ha habido gente que nos ha dicho lo contrario, ¿no?, que ese dinero realmente iba a las causas que él apoyaba, ¿no?, sobre todo en los años 70, que yo creo que fue un poco lo que se recaudó a través de la Citibank, iba sobre todo para la lucha en contra de ciertas dictaduras en América Latina, ¿no? Yo he tenido mucho dinero, pero mi riqueza sois vosotros. Mi riqueza es lo que yo vivo, lo que estoy viviendo. Mi riqueza es 4 duros que tengo, muchas veces los reparto para presos o con presos solo con lo que puedo. Para mí esa es mi riqueza, ¿comprendes? Y el dinero, si más tuviera, más daría. Es que no ves, o sea, yo tengo 84 años. Si estoy aquí a ti quiero convencerte, a ti espero que te hagan, que salgas de aquí de esta casa siendo anarquista. ¿Te habré convencido o no? Luego te cuento. Bueno, pues a lo mejor eres. Si hacerme anarquista dependiera solo de tu pasión defendiendo esta filosofía, ya me estaría sacando el carné. ¿Cómo se dirigía tu madre a ellos? El amo. El amo. Empezaron los fusilamientos enseguida. Muy poquita gente escapó. En plenos jaleos de fusilamientos y de todo, mi madre las trató de putas. No se puede creer lo que hemos vivido. Como vicepresidente de la UGT en Cascante, Amadeu Urtubia. Amadeu Urtubia, que yo no había visto estas cosas nunca, jamás. Y le di un beso un día, la acompañé y bajé dando saltos. Sí, así que es una anarca de hace 300 años. Exactamente. Y Urtubia son descendientes de la Casa Solar y Palacio. Qué cosas, Podríamos decir que soy de una buena familia. De brujas y brujos. Sí. Están endemoniados. Sí, sí. Este fue el que trajo a la Inquisición. ¿Cómo iba a pensar todo esto? Yo jamás. Yo soy un campesino, pero también anarquista. ¿Te he convencido o no te he convencido? ¡Lucio! ¡Míralo! ¿Qué tal? Bueno, Lucio, vaya sorpresa. Sí. Raquel, venga, profesora de euskera. Maribel, profesora también
y amiga mía muy de izquierdas, y ella pues la sobrina de un gran anarquista catalán. Quiero que escuches esto, a ver a qué te suena. Ah, hombre, sí, Los Zapilotes, sí, Riados, sí. Es una canción, un corrido mexicano dedicado, me han dedicado. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Muy bien, encantado, sí, además gente muy maja. Y la letra es muy maja, muy bien, sí. ¿Esto tiene historia, Sí. chicas? Bueno, nos pusimos en contacto con ellos cuando íbamos a hacerle el homenaje y encantados, deseando venir a cantarle la canción. Encantados ellos y un montón de vecinos y vecinas de Cascante que participaron en un homenaje a Lucio en septiembre de 2015 que se prolongó durante toda una semana. Estoy recibiendo, ni yo mismo me lo creo, no porque sea un viejico, no por mi cara bonita, es porque lo que yo defiendo, las ideas que yo defiendo, libertarias, son necesarias. Nos tiene a todas encandiladas y para mí, pues bueno, es que es, no sé, es que es un segundo padre casi, lo veo casi como sí. Un viejico. Sí, pues casi tiene la edad de mi padre, es que es como un segundo padre, es una sensación muy de mucho cariño. Muy de cariño. Mucho cariño. Provoca mucha ternura ver la cara de Lucio ante los comentarios de Raquel, así que no nos resistimos a darle otra sorpresa. Mira quién nos espera ahí. ¡Hostia! ¡Hombre, Lucio! ¡Joder! Ahí va la leche. Ahí va. Vaya historia. ¿Quién es, Lucio? ¿Quién es? Pero ¿cómo me escondéis todo? ¿Qué pasa, Lucio? Pepe. ¿Qué tal? Pepe, este me conoce desde hace un montón de años. Por lo menos 40, Por lo menos Pepe. 40, Sí. 40. ¿Cómo os conocéis vosotros? Ahí. ¿Aquí en la iglesia? En Sí. la sacristía, sí, señor. En la sacristía. Porque eso fueron unas charlas que se montaron en la sacristía porque no se podían hacer en otro sitio, porque yo lo situaría más en el 76 por ahí, que estaba recién muerto Franco. Sí. Y sí que es cierto que hubo varias charlas, se organizó como una semana o algo así, y la que yo recuerdo, claro, fue la que me tocó dar a mí, que estábamos Javier Lezana, un íntimo amigo que ha fallecido hace 20 años. Abogados, todos estos abogados. Sí, que es ahí donde conozco yo a todo el colectivo de abogados de Navarrería. Luego, a la salida, si te acuerdas, nos esperaste a Javier y a mí y nos dijiste, vamos a dar una vuelta por ahí y tal. Y dices, oye, vosotros, por lo que habéis oído y lo que habéis comentado en la charla y tal, vosotros no seréis anarquistas. Eso nos preguntaste tú a nosotros. Y bueno, pues tal, no sé cuánto. Pero ¿conocéis el anarquismo? ¿Sabéis lo que es el anarquismo? Y entonces ahí fue cuando estuvimos hablando. ¿Y ya sabían lo que era el anarquismo? Hombre, estos, claro, estos habían estado en varias luchas en Zaragoza y en las universidades habían estado. Para mí fue descubrir aquello. Vosotros estáis muy acostumbrados a este fresquito, ¿verdad? Sí. Pues yo no. O sea que os invito aquí a un café. Mira qué sorpresas me hacen. ¿Alguna vez te has sentido comprometido, quiero decir, con las actividades? Una vez que estuvimos en Clichy, que te comentamos, decimos, oye, aquí nos está siguiendo gente, o sea, y tú te reías como te estás riendo ahora, me acuerdo. Sí. ¿Os sentíais vigilados por la policía? Es que una de las veces, y te recuerdo que era en la casa de Clichy. Sí. Es que las que veías, como en las películas, o sea, que les faltaba ponerse la gabardina y en que les veías y estaban enfrente de la casa y le dijimos, oye, y además creo que fue poco antes Luego ya cuando volvimos aquí, al cabo de un tiempo nos enteramos que habían detenido a Lucio. O sea, tú surtiste de multicopistas a media ribera. Sí. O sea, me decía que sí. Aún hay máquinas de las que yo mandé que están enterradas. En Tudela hay una, enterrada aún. Y también estoy orgulloso cuando prohíben Egin, continuaron sacando Egin con una pequeña offset que yo había robado en un centro administrativo muy protegido. Pepe, ¿y en esa casa de París se movía gente conocida? Gente que podamos conocer todos y que se pueda decir, claro. Bueno, yo he conocido a mucha gente notable en casa de Lucio, hombre, pues recuerdo, por ejemplo, Paco Rabanne. El Paco Rabanne, su padre, eran de San Juan, o sea... ¿De Pasajes? De Pasajes. Y su padre fue fusilado. Su padre era oficial republicano. Y lo fusilaron. Y una hora antes de ser fusilado, dejó una carta escrita para los hijos. Yo la he leído 1000 veces esa carta, ¿comprendes? O sea, despidiéndose de los hijos.
En esa emotiva carta, Francisco Rabaneda, padre de Paco Rabanne, muestra a sus hijos su pena por haberlos dejado tan pequeños. Les pide que sigan el camino de la justicia y la libertad en la vida y que no se metan en política, pero si lo hacen, que se guíen solo por el bien común. Por la casa de Lucio pasaron más personajes conocidos. La hermana de Paco Ibáñez también. Ah, sí, la hermana de Paco Ibáñez. Paco Ibáñez. No sé, es que yo recuerdo, vamos, abogados, había sí. Los... Thierry, Redulmas, cantidad de gente. Esther Ferrer. La hermana de Mariano Ferrer. La hermana de Mariano Ferrer, esta es artista donostiarra, que es, esa recuerdo que también la conocimos. Y feminista. Feminista, sí, reñía mucho con eso, por Lucio. Con Lucio también se riñe mucho, yo he reñido mucho con Lucio. O sea, anarquistas y todos discutiendo, porque no tenéis por qué pensar todos igual, ¿no? No, hombre, claro, sí, por eso es lo bueno, eso es lo bonito del anarquismo, que se puede discutir de todo. Y Lucio tiene también sus cositas, aparte es muy cabezón. Ahora os da vergüenza a todos ser anarquistas. Hombre, tanto como vergüenza, ¿no? Pero tú no eres anarquista. Tú, Lucio, yo ya te he dicho que yo al final te digo si soy anarquista o no. Bueno, ya me lo dirás. Ahora prefiero que seas tú anarquista y que me cuentes esas historias. Sí, tienes que convencer. Mientras me lo voy pensando, nuestros historiadores van dejando tomos y archivos y ya están listos para entregar sus conclusiones a Lucio. Así que volvemos a su encuentro y al del rejuvenecedor aire fresco de Cascante. A estas alturas de la vida no te sorprenderán muchas cosas. Lo único que me asustas eres tú. Sí, no. Mira, Alberto Santana, que es el historiador del programa, nos espera aquí dentro, en el Centro de Cultura de Cascante. Sí. ¿Vamos dentro? Pues bueno, venga, pues vamos dentro. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dicen. Tú formas parte de una generación y de unas familias y de un lugar muy concreto donde la memoria de la gente comprometida de nuestro pueblo fue borrada deliberadamente. Borrada. Me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar porque es impresionante lo que... No se puede creer lo que hemos vivido. Tú eres anarquista. Un poco. ¿Por qué un poco? Un poco porque no vivo como un anarquista, pero de corazón sí soy anarquista. Pues hay que ser anarquista, es la única solución, o sea, esta ya la he convencido. Me falta la bufanda. Sí. Bueno, ya ves que ¿Tú te quitas alguna de la bufanda, Lucio? No, porque es que me la trajeron de Bolivia y claro, pues le tengo cariño, o sea, de los indios de allí, ¿sabes? O sea, la próxima vez que nos veamos, si tengo buenas noticias tuyas, te regalaré una. Qué bien, me harás muy feliz. Después de esta nueva cuña en la apasionada campaña de anarquización emprendida por nuestro invitado, vamos allá a ver qué podemos contar a Lucio de los Urtubía. Nacido el año 1931. Sí. ¿En febrero? El 18 de febrero. El 18 de febrero. Hijo de Amadeo y de Asunción. Fuisteis varios hermanos, ¿verdad? Sí, 6. 6 hermanos habéis sido. 4 hermanas y un hermano y yo, los 6. Tú naces en vísperas de la República, ¿eh? Eres un niño criado al pecho de la República. Sí. Vamos a poner ya una fotografía tuya para que te podamos identificar cuando tenías algún añico menos que ahora, ¿eh? Amadeo, tu padre, nace en 1897. Urtubia, Ochoa. Exactamente. Dos apellidos muy vascos, ¿eh? Sí. Mientras que tu ama es Asunción Jiménez García. Exactamente, sí. Son apellidos muy navarros. Muy navarros, Las dinastías reales han sido los Garcés y la Jimena, o sea, que venís de la realeza, ¿eh? Sí, bueno. A ver si un anarquista puede estar emparentado con casas reales. Vamos a ver que igual sí, ¿eh? Del año 1899. Hemos conseguido encontrar una fotografía antigua de tu padre. No sé si la conoces. No la conocía, no la había visto nunca. Mi padre era muy guapo, era un hombrachón, un hombre verdaderamente, sí. Y vaya manos, ¿eh? Vaya manos, o sea, y siempre, o sea, como me veis a mí con la boina, pues él llevaba siempre la boina. La chapela. La chapela, sí. Eran gente decente, gente buena. Aunque era carlista, mi padre, y católico, pero era una buena persona. Tu padre debió estar en la cárcel durante la dictadura de Primo de Rivera. Más o menos, sí. O sea, un poco antes de que nacieras tú. Sí, claro. Porque ya para cuando naciste tú con la República, él estaba ya en la UGT. Y ya estaba en la UGT y ya era cuando la República lo hacen segundo alcalde de aquí. Tenemos un documento de la República Española, fechado en Cascante, en el cual se notifica al gobernador civil de Navarra el 13 de febrero del 32. Sí. Te faltaba una semana para cumplir un añito a ti. Sí. Y le dicen que acaban de elegir en Cascante la nueva junta de la UGT. Sí. Y en el nombramiento aparece como vicepresidente de la UGT en Cascante
Amadeo Urtubia. Amadeo Urtubia. No quedan documentos de estos en casi ningún lugar del mundo, porque todos los documentos de los sindicatos y de los partidos de izquierda y revolucionarios de la República se quemaron, se destruyeron. Sí. Así que ha sido, la verdad es que un honor y un privilegio poder traértelos y enseñártelos. Sí, es impresionante, ¿eh? Esto es impresionante. Yo no había visto estas cosas nunca. ¿Cómo no? Jamás. Y esta es la comunicación que le mandan. Y dice: habiéndose reunido en sesión ordinaria la Unión General de Trabajadores de la ciudad de Cascante, se habló de renovar la Junta Directiva. Es la primera Junta Directiva que surge con la República ya. Sí. Pues no había visto nunca esto. Mi padre, porque además, durante muchos años no hablaban delante nuestra. Es algo que no se puede ni imaginar, no podemos creerlo lo que ocurrió en estos pueblos. Yo tenía 5 años y medio, más o menos, y con un fusil de madera en la Plaza de los Fueros, desfilando. ¿Tú te imaginas? Pero qué burradas, pero cómo se pueden... Un chiquillo, un niño enseñándome la instrucción para después aprender a matar gente. Es horrible, no se pueden explicar estas cosas porque son increíbles. Para acercarnos a la vinculación socialista del padre de Lucio y a su militancia en el sindicato UGT, hemos recurrido al historiador Emilio Majuelo, un experto en la cuestión. Quiero que nos situemos en los años 30 del siglo pasado, en la Segunda República. ¿Es un momento de ebullición de movimientos sociales o políticos aquí en Navarra? Prácticamente en toda Navarra, pero especialmente en el sur de Navarra, en la Ribera. Movimientos, como dices, que pretendían recuperar los derechos perdidos sobre los bienes comunales de los pueblos. ¿Hablamos de socialistas, comunistas, anarquistas? Sí, pero fundamentalmente el movimiento campesino navarro, el movimiento reivindicativo, buscó su cauce a través de la UGT y del PSOE. ¿Quiénes quiénes afilian a la UGT? Jornaleros sin tierra y pequeños campesinos o campesinos ínfimos, ¿no? Para que nos entendamos, gente que tiene menos tierra que lo que tenemos en casa en una maceta, y quiere, tener una cierta mejora económica aumentando sus explotaciones. ¿Cómo? Pues recuperando los bienes comunales que se han perdido. Cuando llega Franco, ¿y qué pasa con toda esta gente que está afiliada a sindicatos, a partidos? Y ahí empezaron los fusilamientos enseguida. Muy poquita gente escapó pensando que efectivamente era una cosa distinta, pero muchísimos otros permanecieron tranquilamente. ¿Cómo voy a dejar a mi familia, a mis hijos, a mi mujer? Si nosotros no hemos hecho nada en nuestro trabajo, aquí estamos. Una de las personas que se libra de esos fusilamientos es precisamente el padre de nuestro protagonista, el padre de Lucio, Amadeo. Le conocemos como sindicalista de UGT, como teniente alcalde, incluso socialista de Cascante, pero es que previamente se había reconvertido en la cárcel, pasó de carlista a ser socialista. ¿Esto es algo habitual? ¿Quizá le salvó eso? No es habitual que los carlistas de repente se convirtieran en UGTistas. ¿Qué significaba ser carlista? Pues seguramente tener unas grandes convicciones religiosas, tener una tradición familiar de este tipo, pero claro, todo esto se moldea y se cambia con los problemas agrarios y con las luchas. Y es que dentro del carlismo siempre existió un sentimiento antirrico que viene de mucho atrás. Y hay en algunos casos personas, incluso, digamos, círculos carlistas que cambian el cartel y ponen pues centro obrero. Hubo gente que se libró. Y no es solamente el caso de Lucio, hubo otra gente que afortunadamente se libró por sus contactos. La inmensa mayoría no. Pero el caso de Lucio, afortunadamente para él y para su familia, pues sí. O sea, la zona de la Ribera es muy especial, donde hay muchísimos jornaleros, donde hay unas condiciones de vida terribles. Nosotros llegamos a conocer de pequeños, la gente vivía en cuevas, porque no había otra manera, donde el analfabetismo es muy grande. Es una serie de condicionantes muy fuertes. Y los grandes propietarios, el caciquismo tiene un poder social y de influencia tremendo, ¿no? Y esto en otras zonas no existe tanto. Lucio, si ha sido Lucio, es porque quizá nació donde nació. No me cabe la menor duda, pero él te lo contará mejor que yo. Y lo que tú ves te marca, y en este sentido Lucio no se hace anarquista en Cascante, pero sí que tiene este instinto de defensa de la justicia social, desde que seguramente era muy pequeñín hasta hoy. Este fue el que trajo a la Inquisición a Euskal Herria, el señor de Urtubia. ¿Realmente fue pariente de Lucio ese macabro personaje? Mi padre se mojó bastante en el reparto de las parcelas. Él participó y a él le cayó una parcela
que era muy mala tierra. Tuvo mala suerte el hombre, pero bueno, pues eran así las cosas. Era gente honrada, había pues ciertas discrepancias, había 1000 cosillas, pero aquí en estos pueblos la gente aquella campesina era gente decente. Ya sabes, Lucio, que en tiempo de la República en Cascante habría prácticamente los mismos vecinos que estáis ahora, unos 3.800. Sí, más o menos. ¿Sabes cuántos afiliados tenía la UGT? 300. 300. Quiere decir, el 10% del pueblo. Si quitas a niños y a algunos ancianos que ya no estarían, y quitas a algunas mujeres que serían amas de casa y que tampoco estarían afiliadas, la mitad de los trabajadores del pueblo estaban asociados a la UGT. Sí. Es ver, en la CNT solo había 20. Yo no sé por qué, todavía estaba sin introducirse. Unos 20, un poco más. Un poco más de 20, sí, eso es. Esa fue, sí, el miedo que la Iglesia y el comportamiento de la Iglesia. Yo soy anarquista, pero yo respeto a la Iglesia que hace bien, a los gerifaltes no, porque no hacen nada, pero por ejemplo yo veo gente, monjas y curas que son buenísimos, ¿cómo no los voy a respetar? También tu padre, yo creo que ayudó en alguna ocasión durante la República, salvó a un sacerdote, sí. Salvó a un sacerdote que era un mal bicho. Era un mal bicho, pero él se puso delante de él con su pistola, mi padre, y diciendo, me tendréis que matar a sus amigos republicanos y a todos. Me tendréis que matar a mí antes de matar al cura. Sí, lo defendió, porque claro, ¿para qué matar a nadie? ¿Para qué matar a nadie? Y eso fue lo que salvó a mi padre. Esta es una frase una descripción que haces tú de cómo era la casa de tu abuelo Doroteo. Sí. El suelo de la entrada de la casa del abuelo era también de tierra apisonada. Exactamente. Y allí estaban el pajar, la cuadra, la pocilga. Había un cuarto oscuro. ¿Quién dormía en ese? Mi abuelo y yo y mi hermano. ¿Todos juntos en la misma habitación? En la misma habitación, sí. Antes era más normal compartir habitaciones, ¿no? Sí, se repartía por sexos, ¿no? Las chicas en un sitio y los chicos, aunque fuesen distintas generaciones. Mis hermanas dormían en el granero y mi padre y mi madre pues dormían en la habitación que estaba cerca de la cocina, y yo con mi abuelo y mi hermano abajo en el cuarto oscuro. ¿Y otras comodidades? ¿El retrete, por ejemplo, cómo lo teníais? El retrete, pues había que bajar al corral y hacía cada uno sus necesidades donde podía, y se tapaba con paja o se tapaba eso con es crear abono natural, eso no está mal. Íbamos a las olivas, eso no se me olvidará nunca. Porque ahora no se cogen, las olivas que se caen al suelo no se cogen, pero entonces se cogían una a una en el suelo. Desde niños. Desde niños, de rodillas todo el día, y solíamos poner piedras en el fuego, las calentábamos las piedras y las poníamos en la cesta para ir calentándonos las manos como podíamos. Sí. Vamos a colocar a Asunción Jiménez García, la madre de Lucio Ortubia. Los antecedentes familiares de tu madre, por lo menos como orientación política, igual no tenían una ideología muy clara, pero como orientación política y su formación eran distintos de los de tu padre, no eran tan marcadamente carlistas como podía ser. Eran liberales. Era más liberal, ¿verdad? Sí, y estaba mi madre y mi abuelo Claudio. Mi abuelo Claudio era el administrador de don Martín Gelbenzu, que era uno de los diputados de aquí. Los Gelbenzu son los primeros patronos industriales de la zona de la Ribera, y además con algunas invenciones bastante avanzadas. Son los que, además de las bodegas, montan la fábrica de cerillas, que convirtió durante algún tiempo a Cascante en el proveedor de fuego y de fósforos de toda España. Sí. Vamos a poner también en la foto de la fábrica, cerca de tu madre, porque yo creo que los Gelbenzu la influyeron también a ella claro, hacia el liberalismo, ¿no? Porque eran gente muy... Y siempre, incluso mi madre les tenía un amor. Seguro que sí. Sí, les tenía un amor, sí, porque se habían criado entre ellos. ¿Cómo se dirigía tu madre a ellos? El amo. El amo. Sí, el amo. Colocamos la marca de la fábrica de Martín de Gelbenzu. Lucio, hemos recuperado una foto en la que estáis con tu padre y tu madre, los hermanos. Mi padre, Amadeo, mi hermano Alfonso, mi hermana Satur, mi madre Asunción, mi hermana María, mi hermana Ángeles y yo. La Pili no está. La Pili está aquí. Mira qué guapa. Muy bien. Los hijos de Amadeo y Asunción, tus hermanos, en los años de la Guerra Civil, ¿siguió llevándose bien tu madre con los Gelbenzu después, con los patronos? ¿O
sí, pero al estar ya ellos, ella era la mujer del teniente alcalde socialista. Sí, las martinicas siempre había una especie de hermandad entre ellas. Pero claro, al ser mi padre, al ser de izquierdas y ellas liberales de derechas, pues claro, pues cierto día en plenos jaleos de fusilamientos y de todo, mi madre las trató de putas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, o sea, porque se había criado con ellas. Sí, porque se había criado y las quería. Las quería. Y claro, y el comportamiento que tenían, pues era malísimo. Desafortunadamente, insultarlas así le trajo sus consecuencias. El castigo para Asunción y para cualquier mujer conocida como republicana en la Ribera Navarra era raparles la cabeza, obligarlas a beber aceite de ricino y hacerlas desfilar por el pueblo hasta que el cólico que les provocaba ese aceite las forzaba a hacer sus necesidades a la vista de todos. Pura humillación. Mi madre, yo me acuerdo cómo estaba escondida en la fosqueta que llamamos con los cerdos. Fosqueta? La fosqueta es donde se tenían a los cerdos. Ah, la pocilga. La pocilga, la sí. Pocilga, la y allí estuvo, o sea, vinieron varias veces a buscar a mi madre. Yo era un chiquillo, pero recuerdo ciertas cosas porque eran... ¿Cómo puedo acordarme de ciertas cosas cuando yo no tenía más que 5 años? 5 o 6 añitos, claro. Sí, 5 años. Tu madre creo que tuvo hasta alguna consecuencia física por tener que esconderse en esas circunstancias tan terribles que nos dices, en la fosqueta con los cerdos y demás. Embarazada, además. Embarazada de mi hermana Ángeles, salió al estar embarazada, el lado izquierdo no podía, estaba temblando siempre. ¿Y eso le duró mucho tiempo? Siempre, toda su vida. Sí, ¿eh? Las continuas acusaciones y delaciones entre vecinos sembraron de dolor las calles de muchos pueblos. Vamos a colocar a Doroteo Urtubia y María Ochoa, que son los abuelos de Lucio. Los padres de Amadeo, Doroteo, que nació en 1862, y doña María Ochoa, un año más joven, 1863. Son cascantinos. Cascantinos, igual que Claudio Jiménez y María García, sus abuelos maternos. Claudio, como nos contaba antes Lucio, era el administrador de los Gelbenzu, esa familia rica y liberal. Entre sus tareas estaba recorrer a caballo los pueblos cercanos, Corella, Fitero, Cintruénigo, con la misión de comprar votos para el candidato liberal a cambio de dinero o de, por ejemplo, un saco de alubias. Vamos a seguir tirando del hilo principal, del tronco principal, que es el de Doroteo Urtubia. De acuerdo. Y de sus padres. Son Raimundo, nacido en 1815. ¿Te imaginas dónde? En Cascante. Y María Gómez Soria. ¿Nacida dónde? En Cascante. En Tulebras. Ah, en Tulebras. Ah. La primera novia de chiquillo que yo tuve era de Tulebras. Y le di un beso un día, la acompañé y bajé dando saltos de Tulebras aquí, a Cascante. Era chiquillo. Pero es que ahí yo no podía ir a ese pueblo, a Tulebras, porque mi padre, cuando explotó la guerra civil, fue a Tulebras y confiscó el santo, San Bernardo. Es verdad. Y lo trajo a Cascante para guardar, para que no fuera destruido. Y lo puso para guardarlo en qué lugar mejor que la cárcel. Y claro, la gente de Tulebras creían y decían que había sido creado, que lo había hecho para meter en la cárcel a San Bernardo. Pobre San Bernardo, sí. Y pobre tu padre, qué malentendido. Sí. Todos los Urtubia que conocíamos durante siglos se han casado siempre con cascantinas, excepto tu bisabuelo Raimundo. De acuerdo. Que hacia los años 30 del siglo XIX, con pocos añicos más, se fue hasta Tulebras y se fue a buscar a María Gómez Soria. Sí. Es la única antepasada o antepasado no cascantino que te hemos encontrado durante 400 años. Joder. O sea que soy más de Cascante que nadie. Y tampoco se aventuró demasiado el bisabuelo Raimundo, porque de Cascante a Tulebras hay 2,5 kilómetros. Son todos campesinos. Sí. Son todos campesinos. Y sabemos además que lo han sido y han sido muy orgullosos a mediados del siglo XVIII, con los abuelos de Raimundo Urtubia. Un señor que se llama Manuel de Urtubia y su mujer Joaquina Remiro. Anda con problemas por cómo regar los olivos que tiene ella y su marido en la zona de Tudela.
y que la llevan a la cárcel por querer apropiarse del regadío, por enfrentarse a la comunidad de regantes. No apropiárselo, por servirse. Por servirse del regadío. Exactamente. Sí. Y hasta le ponen una multa grande, ella protesta y dice que el agua que es de todos, que el agua es para servirse todos de ella, así que es una anarca de hace 300 años. Exactamente. Y de Urtubia. Muy bien. O sea que en la sangre debéis tener algo de eso. Sin duda, la rebeldía de Lucio es pura genética. Desde luego, a Joaquina no le tembló el pulso a la hora de defender sus intereses. Este es una copia del documento original de la sentencia y de la multa que le están poniendo en la ciudad de Tudela a 333 reales. Que no era moco de pago entonces, ¿eh? Era ya una buena multa y que te jugabas la cárcel también por eso. Sí. Lucio está encantado de que le hayamos presentado a una antepasada tan combativa. Lucio, siguiendo tu rama paterna, la del padre, la madre, hemos podido seguir unos 300 y pico años, hasta 1730, que tienen todos en común eso, que son todos de Cascante, durante muchas generaciones. Pero hemos querido ir todavía más atrás de ello. ¿Desde cuándo estáis los Urtubia en la ribera? Porque el apellido, desde luego, es vasco y no es muy común en la zona. Esta es la gran incógnita que tenía Lucio en nuestro primer contacto con él. ¿De dónde viene mi apellido? ¿Serán ciertas las leyendas que he escuchado? Hemos podido encontrar a los Urtubia presentes y muy abundantes en la Ribera de Navarra y en la zona más próxima de La Rioja. Ahí hay varios Urtubias desde hace 500 años por lo menos, que estaban ya en la ribera en el momento de la conquista de Navarra, en 1512. Y hemos encontrado a uno de tus antepasados, un Martín de Urtubia, que en el siglo XVI se pregunta ¿de dónde vengo? Alberto, dale ya la respuesta a Lucio, no le hagas esperar más. Y cuando pregunta al final y encuentra a un testigo muy viejo, fíjate lo que le dice, que los Urtubia, los de la ribera, son descendientes por vía recta de varón de la casa solar y palacio y señorío de los señores de Urtubia, que es una casa y solar de caballeros hijosdalgos muy principales y que está en tierra de vascos, que es en tierra de Francia. Esto le están diciendo hace 500 años, que vienen del castillo de Ortubí, el castillo que está cerca de Urruñe, cerca de Siburu, muy cerquita de la desembocadura del río Unchin, que es el que desemboca entre Siburu y Don Iván Elichún. De ahí proceden todos los Urtubia que estaban en la ribera hace 500 años. Lucio, por fin conoces con certeza tus orígenes familiares, que por cierto son bastante aristocráticos. Aquí tienes la prueba, la prueba del origen de los Urtubia de la ribera. El castillo de Urtubia, del que procede vuestra familia, todavía existe ahora. ¿Y cómo te sientes tú, sabiendo que tú has ido por ahí de Robin Hood, robando a los ricos para dárselo a los pobres, al darte cuenta de que vienes de una familia de las más ricas que ha habido en todas las tierras de Euskal Herria? Qué cosas, De las más importantes de nuestra historia. Podríamos decir que soy de una buena familia. Eres de muy buena familia. Qué ironías tiene la vida, Son esas ramas las que no se quedaron en el palacio, el que no heredó el palacio, las que se instalaron aquí y se fueron con el paso de los años, pues socialmente, si quieres, bajando en la escala social, hasta convertirse en familias de campesinos integrados en la ribera, de acuerdo, que son con las que enlaza directamente tu familia. De acuerdo, Igual no te gusta mucho saber lo que hicieron tus parientes, tus primos lejanos, los que se quedaron en el Palacio de Urtubia, los que se quedaron en la casa de la familia. Vamos. Hombre, no Hay uno de ellos que se llama Tristán de Urtubia, siniestra memoria en la historia vasca. En 1609, Tristán de Urtubia desata la mayor represión y persecución de campesinos y labradores de la historia de Lapurdi y probablemente de toda la historia de Euskal Herria. Y les acusa, ¿sabes de qué? Les acusa no de anarquistas, porque entonces no estaban anarquistas, de brujas y brujos, de estar endemoniados. Este fue el que trajo a la Inquisición a Euskal Herria, el señor de Urtubia. La madre de este Tristán, trabajaba de espía en la frontera para Felipe II, pasando la información confidencial sobre los movimientos de tropas del rey de Navarra. Y le chiva al rey de España, hoy han salido tantos barcos, en Bayona se han movido tantas tropas. Le pasan un montón de cartas escritas en clave secreta. Pues esta mujer, la clave secreta que utilizaba era escribir en euskera.
Sí. Y yo creo que es la colección más antigua que tenemos de escritos en euskera hechos por una mujer, una Urtubia. Así que estaba muy metida en la actividad política clandestina, ¿eh? Igual también habéis heredado algo de eso. Joder, claro, pues ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Muy bien. Pues a esos menesteres se dedicaba tu antepasada en el filo entre el siglo XVI y el XVII. Hoy costaría imaginarnos una espía que enviase documentos en euskera al presidente del gobierno de España, ¿eh? Bueno, y seguimos ilustrando el árbol. Aquí os traigo el texto en euskera del que estabais... Los mensajes secretos que la señora de Urtubia, cuando hacía de espía. La noticia que corre por aquí es que la mitad de la armada ha ido a la ruta de la flota de Indias y que la otra mitad ha ido a Barcelona. 1578, fíjate. Aquí os traigo también brujas, ¿no? Y este es el aquelarre de las brujas. La persecución y el mito de las brujas vascas las ocasionó un antepasado tuyo. Sí, ¿no? Joder. Sí, Tristán de Urtubia. Tristán, el señor de Urtubia. Menudo elemento. Sí. Este es el que se quedó en la casa. Vosotros vinisteis aquí a trabajar. A trabajar de labradores a Cascante. Joder. Bueno, y coronando el árbol genealógico, este eres tú. Sí. Sonriente. Sí. ¿Nunca has perdido la sonrisa? Soy majo, ahí estoy muy majo. Muy majo. Muy bien. Hasta arriba. No, Alberto, ponla ahí. Tú has tenido una vida fascinante, pero hace 400 y pico años tu familia ya apuntaba maneras, ¿eh? Sí, qué cosas. No me extraña que yo tenga una influencia heredada del pasado. Te viene del ADN. Existen estas cosas y no las hemos explotado nunca. Nunca. Sí. Y todas estas cosas en este programa de todos los apellidos vascos... Sí. Las hemos ido estudiando, analizando y te las recogemos aquí en esta carpeta, que es nuestro modesto regalo. Ah, bueno, hostia. Para que cuando quieras los vayas consultando y puedas decir que efectivamente... Sí, soy la familia, sí. Es tu familia, es tu historia. Confirmado. Pues muy Muchas bien. Gracias, Lucio, por Muchas habernos gracias acompañado a vosotros. En este viaje. Ha sido un placer. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar que yo me iba a encontrar con estas cosas? ¿Te has sentido cómodo en este viaje? Joder, ya lo creo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te has sentido cómodo con nosotros, hablando, contando todo? Sí, hombre, claro. Nosotros también Pero contigo. yo cómo iba a pensar todo esto, yo jamás. Yo soy un campesino. Soy un trabajador, un albañil. Yo jamás me hubiera pensado que... ¿Y un hijo de algo? Sí, un hijo de algo, sí. Noble. Caballeros, con castillos. Sí. Con castillos. Bueno, pues presumiré. Bueno, ya ves, o sea, soy un gran hidalgo. Sí. Un gran hidalgo, pero también anarquista. ¿Es que te he convencido o no te he convencido? Yo te dije la otra vez que nos vimos que ya te contestaría cuando terminara el programa, ¿no? Y ahora te debo esa respuesta. Bueno, pero ahora ya sabes, más o menos. Bueno, te voy a contestar si me cantas una canción de anarquistas. A ver, ¿qué te puedo cantar? Amarrado a la cadena de la inicua explotación, con amor camina el paria hacia la revolución. Marcha en pos de la anarquía y el yugo debe finir con amor, paz y alegría de una existencia feliz. Hoy soy un poquito más anarquista que ayer, Lucio. ¿Te vale eso? Pues sí. Gracias. Nos habría encantado parar el tiempo para seguir escuchando a Lucio sus 1000 historias, pero aún no sabemos cómo hacerlo. De él nos llevamos su sonrisa pícara cuando le hemos contado que todos sus ancestros son cascantinos, salvo el bisabuelo Raimundo, que se fue en busca de María hasta el pueblo de al lado. Su sorpresa agradecida al tocar esos escasos documentos de la UGT que se salvaron de la quema franquista y en los que aparece su padre. Su risa satisfecha y traviesa al descubrir que hace 3 siglos en su familia ya había una valiente anarquista, Joaquina, y que en realidad procede de una cuna de hijos dalgos de la que también han salido una espía y el hombre que trajo la Inquisición a Euskal Herria. Un pasado de película el de Lucio, como su vida. Hasta la próxima semana.